Mexicanos Primero Jalisco. ¿Cuál es el tema, el desafío de las autoridades y padres de mantener a los alumnos en las aulas? Itzia, ¿cómo está? Muy buenos días, la saludamos con gusto. Muy buenos días, Miguel Ángel, con el gusto de saludarles, muy contenta porque pues hoy iniciamos un ciclo escolar más. Claro. ¿Cuál es el desafío de autoridades y padres de familia para mantener a los alumnos en las aulas? Bueno, principalmente nos preocupan dos niveles educativos, el de preescolar y el de bachillerato, porque lamentablemente todavía no se genera una cultura que nos permita asegurar que todas las niñas y niños asisten, se inscriben desde el primero de preescolar. Esta es una preocupación que tenemos. En general, podríamos hablar, y así según los datos oficiales de la Secretaría de Educación Pública, de cada 100 niñas y niños, 34 no asisten a preescolar. Entonces, este es un nivel que en particular nos preocupa, porque lo que sucede en este nivel educativo es que los niños van aprendiendo, además de lo que ya van sembrando desde los hogares, desde las familias, van aprendiendo reglas para socializar, por ejemplo, cómo estar con las y los otros, pero por supuesto a desarrollar cuestiones básicas que a partir de su desarrollo cognitivo pues les van a permitir más adelante pues un mejor desempeño en los siguientes niveles educativos. Itzia, de acuerdo a lo que señalaban ustedes en el documento que enviaron este fin de semana, el problema económico, las dificultades económicas son la principal causa por la que se dio esta baja en el registro en preescolar, ¿no? Sí, Sonia, hicimos apenas un sondeo. Por supuesto que no aspiramos a tener acá una representatividad. Sin embargo, sí nos pareció interesante que al lanzar este sondeo, pues este fuera el dato que preocupa al parecer a la mayoría de las personas, seguida por otro 40% que considera que no es necesario y un 15% que piensa que las niñas y niños pues son muy pequeños a esta edad para enviarlos a las escuelas. Y si bien, como te decía, es apenas un dato, lo que nos preocupa es que son vidas, finalmente, ¿no? Estas niñas y niños pierden la posibilidad de tener este proceso formativo y efectivamente consideramos que el no estar en la escuela son problemáticas multifactoriales, ¿no? En ese sentido, especialmente llama la atención esto, ¿no? Que se destaque en las personas que opinaron, pues que las carencias económicas puedan ser un factor. Entonces, es preocupante y nos invita a atender. Claro, Itzia, y en cobertura por parte de la Secretaría de Educación, ¿cómo estamos? Porque también eso, a partir de que el preescolar se convirtió en parte de la educación básica y la educación preescolar se volvió obligatoria, se evidenció también la falta de espacios. Y me parece que este es un punto muy importante, Sonia. Tenemos que estar preparados para todos estos movimientos demográficos incluso, ¿no? Especialmente saber en dónde se requieren las escuelas y no nada más las escuelas, sino el personal completo. Tenemos una muy buena parte de nuestras escuelas en nivel básico son multigrado, es decir, no tenemos una plantilla completa. Hay casos en donde, por ejemplo, los directores no nada más tienen que tener su función de director, sino se ven obligados a tener que atender también grupo, porque no hay el personal suficiente por diferentes razones, ¿no? Desde administrativas incluso. Pero sí considero que este es un tema que requiere un análisis más profundo. Lo que nosotros damos es apenas un vistazo y es una preocupación pues justo desde la perspectiva ciudadana. Entonces, me parece que sí es clave que la Secretaría de Educación Jalisco sepa con mucha claridad qué se necesita, en dónde se necesita, tanto las escuelas como el personal para poder dar de manera suficiente el servicio. Y otro punto en el que ustedes ponían énfasis, Itzia, es el tema de la conclusión del bachillerato como educación mínima.
Así es, Sonia. Incluso, bueno, como ustedes ya también saben, en las últimas modificaciones constitucionales, incluso la educación superior ya se considera como obligatoria. Nos preocupa, sin embargo, mucho los altos grados de abandono escolar que ocurren en el nivel media superior y nos preocupa que podamos hacer algo como sociedad y por supuesto como gobierno. Y esto es algo que quiero señalar en ambos casos, tanto en preescolar como en media superior. La problemática, si bien es multifactorial, la familia y la comunidad juegan un rol muy importante en cuanto incluso a las expectativas de estudio, la esperanza de estudiar, el por qué, ¿no? O el para qué estudiamos, es algo que también influye como uno de tantos factores, ¿no? En este sentido. En el caso del bachiller. Bueno, tenemos un problema ahí en la comunicación, en esta entrevista con Itzia Goiás, quien es la representante de Mexicanos Primero en Jalisco. Adelante, Itzia, seguimos escuchándote. Sí, te decía, perdón, en el caso de media superior, al parecer hay varios factores que pueden intervenir en que este proceso ocurra, personales de la misma escuela y por supuesto de la estructura, digamos, social, cuestiones estructurales. En cuestiones personales, pues desde el bajo rendimiento que puede ir demeritando las ganas, el impulso de seguir estudiando, pero incluso cuestiones como embarazos no deseados, problemas económicos, por supuesto, que orillan a las y los jóvenes a trabajar. ¿No? Eso nos preocupa mucho, pero también nos preocupa hablar de un sistema que abandona. Entonces, un sistema que abandona se refiere a que no está listo y no está en condiciones que le permitan a los estudiantes sentirse identificados con su escuela, generar un clima escolar incluso, que también muchas investigaciones apuntan a eso, la importancia de un buen clima escolar para resolver estas problemáticas de falta de interés, falta de motivación que provocan después el abandono. Una pregunta, Itzia, ¿cuál sería, digamos, una estrategia para afrontar el desafío de mantener a los alumnos en las aulas? Dado que la problemática es multifactorial, me parece, sí, Miguel Ángel, muy pertinente acudir a buscar las mejores prácticas, ¿no? Que no nada más a nivel nacional, sino a nivel incluso internacional, nos señalan que si bien una beca puede ayudar eventualmente, se requiere acompañamiento. En el caso me referiría en el caso de media superior, las y los jóvenes se encuentran pues viviendo periodos de procesos de vida emocionalmente complejos. Entonces se requiere un acompañamiento. Las relaciones humanas son muy importantes. Me parece que la estrategia debe ser integral, debe ser revisada, sí, desde la Secretaría de Educación, por supuesto, pero dado que se trata de órganos, en algunos casos también que son autónomos, se requiere encontrar una articulación, un sentido y tal vez a través de estas articulaciones que le permitan al estudiante ver qué sigue. ¿Por qué estudiar, por ejemplo, a media superior nada más sería limitar sus sueños universitarios? Entonces, ver en qué medida la universidad también se articula como parte de estas estrategias para, insisto, mostrar una visión más amplia de las posibilidades de la educación que afecta no solo el sueldo y la empleabilidad, sino las maneras, las formas de aprender, el aprendizaje durante toda la vida de estas personas. Claro, Itzia, y bueno, empezaron a distribuirse los textos para este nuevo ciclo escolar, se hicieron las correcciones de los errores, de algunos de los errores que contenían en el ciclo pasado. Sin embargo, pues algunos señalamientos que se habían hecho sobre contenidos, en particular sobre la falta de contenido en matemáticas, parece que prevalece.
Sí, nos falta escuchar las voces de las y los maestros. Necesitamos, entendemos que este proceso de la elaboración de los libros de texto un tanto rápido, por así decirlo, y sí, que evidentemente requerían ajustes, y me parece que todo texto es perfectible. Considero que sí va a ser importante la voz de las y los docentes en este sentido. Nosotros vamos a estar muy cerca de estas reacciones. Ahora que ya inicia el ciclo escolar y que van a estar utilizando estos nuevos libros, definitivamente necesitamos escuchar a las y los docentes, que son quienes utilizan este libro como la principal herramienta. Sin embargo, pues también nos tranquiliza saber que la experiencia de los maestros es la que acompaña de manera prioritaria estos procesos formativos. El libro se convierte sí en una ayuda, entonces hay que preguntarles a ellas y ellos en qué medida estas ayudas están siendo suficientes o qué tanto han tenido que complementar con otros tipos materiales. Y sí, como Mexicanos Primero Jalisco, nuestra responsabilidad es escucharles y acompañar las solicitudes que los docentes tengan al respecto, seguirlas colocando ante la autoridad como una necesidad. Y seguramente tendremos más adelante más información al respecto en medida que va avanzando el ciclo escolar. Itzia, te agradecemos mucho que hayas atendido esta entrevista. Gracias y buen día.